Estás en 24 Morelos Radio, periodismo independiente. Eran las 7 de la mañana con 17 minutos de aquel 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto sacudió a una población sin antecedente de lo que sucedía. Con una cifra incuantificable de fallecidos y con 900,000 personas sin hogar, el país tuvo que levantarse del terremoto de 8.1 grados en escala Richter. No existía protección civil o algún plan de contingencia. Y a 32 años, otro sismo sacudió hace casi 2 semanas, 8.2 grados en escala Richter, que dejó damnificados en Chiapas y en Oaxaca. Pero ¿estamos preparados? ¿Su familia cuenta con un plan de emergencias o saben qué hacer ante estas situaciones? Hoy platicaremos de esto en 24 Morelos. Yo soy Michelle Onofre, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con las noticias, no sin antes recordarle nuestro Facebook para que esté en contacto con nosotros. Gracias a quienes nos están siguiendo a través de esta red social, 24 Morelos. Recuerden darle like a nuestra página. Gracias también por seguirnos a través de las otras redes sociales, Twitter, Instagram, en donde nos pueden encontrar como 24-Morelos. Y hablábamos acerca de esta situación de sismos. Por cierto, solamente para redondear esta información, los alumnos de las escuelas que, pues se habían visto afectadas, es el caso de Temisco. Hay una escuela que está afectada por el sismo. Hay daños estructurales, no van a poder tomar clases en sus edificios educativos en tanto se determine el daño estructural que fue causado a los inmuebles por ese sismo de 8.2 grados. Así fue informado por parte de Protección Civil del Estado. Mencionan que existe una tercera escuela que se ha revisado por parte de esta dirección. Sin embargo, pues hasta el momento se tienen que realizar una serie de estudios mucho más amplios, aunque reconocen que en esas escuelas hay otros colegios incluso que también podrían presentar daños, pero actualmente están haciendo todas estas supervisiones por parte de las autoridades educativas. Ya un poco más adelante estaremos retomando este tema para hablar de estos planes preventivos que pues todos tendríamos que tener y sobre todo conocer un poco más acerca de la cultura de la protección civil. Pero bueno, el día de ayer hubo un cambio en el gobierno del estado. Hay ya nuevos funcionarios que están tomando protesta, de acuerdo con una conferencia que se llevó a cabo en donde pues ya después de 5 años del gobierno de Graco Ramírez continúan esta serie de cambios, esta toma de protesta que ahora se rindió por parte de Ángel Colín López. Él quedará como subsecretario de gobierno, también José Ascensión Monter San Juan, él será subsecretario de Movilidad y Transporte, y Andrés Peralta como director general de Transporte Público y Privado. Ante esto, el secretario de Gobierno indicó que buscan fortalecer las instituciones y que será el compromiso que se va a mantener hasta el término del gobierno de Graco Ramírez. Así que son cambios importantes. En el caso de Ángel Colín, él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Cuernavaca. Se ha desempeñado como subdirector jurídico adjunto de Reinserción Social. José Ascensión Monter es licenciado en Educación, tiene una especialidad también y entonces, van a estar trabajando justamente, como le comentaba, en esos importantes rubros para el gobierno del estado y sobre todo para la sociedad en general. Pero ayer hubo una reunión, vamos al caso de la UAM, porque ayer se generó una reunión ya por la tarde, después de que existiera esta presión entre los sindicatos, en el caso del administrativo, del académico, y que lo habían hecho ya patente hacia el rector Alejandro Vera Jiménez para que se puedan liberar los recursos que tiene retenido gobierno del estado, pero que no ha habido este consenso que pueda llevar a que se cumplan toda esta serie de acuerdos. Entonces, ya por la mañana, desde la mañana de ayer se daban declaraciones por parte del secretario de Gobierno en el sentido de que no iba a haber recursos extraordinarios. Ya posteriormente, le decía por la tarde, hubo una serie de acuerdos. ¿Quiénes estuvieron presentes? Acudió el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, estuvo también, por supuesto, el secretario de Gobierno, Matías Quirós, ellos, claro, designados por el gobernador Graco Ramírez. Por parte de la universidad, también hubo representación
y en este caso pues pudo acudir el presidente de la Federación de Estudiantes, Israel Reyes, estuvo el psicólogo Mario Cortés por parte del sindicato académico y Virginia Paz por parte de los administrativos. Los acuerdos, le comentaba, a los que se llegan después de esta serie de negociaciones. Bueno, van a retirar esta queja, van a concluir el procedimiento que tenían ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto que había sido pues iniciado por parte de la UAM debido, les decía, a esta retención de los recursos. Ahora pues se van a realizar los pagos a la cuenta de Banco Santander, que fue indicada en su momento por los trabajadores académicos, administrativos y de la FEUM, mediante un escrito del 30 de agosto de 2017. Se supone que se tienen que ir liberando paulatinamente estos recursos que pues además son de la Federación, y que entonces pues el gobierno tiene que mandar a la universidad, pero ante todo este conflicto que sucede entre Alejandro Vera, rector de la UAM, y también el gobernador Graco Ramírez, pues ha habido esta retención. Además, dicen, por conducto de la Tesorería General de la UAM, se formaliza que ante la Secretaría de Hacienda, como la Comisión de Derechos Humanos, la ratificación de la cuenta que se propuso, esta cuenta que le decíamos que es de Santander, para que se puedan realizar las administraciones correspondientes, que son de 69.693.000 pesos. Así que bueno, pues son los acuerdos a los que se han llegado. La realidad es que esto no obedece a la forma habitual en la que año tras año se tienen que dar este dinero. Entonces, bueno, pues seguramente veremos también muchas críticas en cuanto a la autonomía que se tiene que mantener por parte de la universidad y estos acuerdos que han firmado el día de ayer y que le decíamos pues hasta la minuta de trabajo. Y esto a su vez pretende garantizar el pago de los trabajadores académicos administrativos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y que con esto pues no se genere una huelga. Había ya algunos emplazamientos, entonces bueno, pues estaremos informando acerca de esta situación que está aconteciendo ahí en la Universidad del Estado. Pero bueno, otro de los asuntos, vamos a platicar acerca pues del juicio político que en su momento los diputados Matías Nazario y también la diputada Rosalina Massari interpusieron en contra del gobernador Graco Ramírez. Llegaremos hasta las últimas consecuencias con el juicio político del gobernador morelense. Fue la declaración en la conferencia de prensa del diputado Matías al referir que el mandatario ha dejado abandonado al pueblo. Los diputados del PRI dicen no van a permitir más atropellos por parte del gobernador. Así lo dijo. En cuanto salga de la comisión de procesos, que es en la etapa que estamos, se irá a la comisión instructora y en ese momento ya llamarán a los actores políticos. Pero el juicio sigue y va para adelante. ¿Y si hay posibilidad de que se llegue a dar? Por supuesto. Porque dicen que va a llegar al Congreso del Estado y ellos son los que deberán decidir. A ver, esa es una desinformación total. El juicio lo estamos llevando en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. No tiene nada que ver el Congreso del Estado. Entonces ese juicio se está plasmando ahí por dos conceptos fundamentales. Uno, la omisión y la negligencia. Y son datos hechos y comprobados que están ahí, por lo tanto el juicio va y sigue para adelante. Hablaban de que algunos tenían temor de amenazas. ¿Usted ha sido amenazado a raíz de esto? Hubo amenazas que las tengo grabadas, en la cual hubo, pero no tengo temor, al contrario, esto me obliga a que a Morelos lo tenemos que transparentar, lo tenemos que hacer diferente. Las amenazas no me intimidan, sino todo lo contrario, me obligan a seguir cumpliendo con la obligatoriedad que me instruyó el pueblo de Morelos. ¿De qué tipo de amenazas estamos hablando y si sabe de parte de quién viene? No sé de quién, pero son amenazas que en algún momento se las mostraré, pero están en la carpeta correspondiente. Importante esta declaración que hace Matías Nazario, dice que ha recibido amenazas, esto pues en todo el contexto que ya le platicábamos de que están solicitando el juicio político, pero ojalá que independiente de hacer su denuncia pública ante los medios de comunicación, pues también lleve esto a lo conducente en términos legales y puede entonces presentar esta denuncia correspondiente y se den todas las investigaciones para poder hacer este deslinde de responsabilidades. Pero bueno, aquí este asunto. Vamos con otra de las expresiones que se ha dado de crítica hacia los temas de seguridad en la entidad. Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, en el estado de Morelos, Alejandro Uribe García, las autoridades que se encargan de prevenir, de perseguir, de sancionar el delito no están siendo coordinadas. Señaló que como consecuencia de esto los empresarios siguen siendo víctimas de la delincuencia, por lo que hizo un llamado para que esta situación cambie.
Menciona que algunos empresarios han tenido que seguir contratando servicios de seguridad privada, como es el de colocación de cámaras de videovigilancia. Vamos a escuchar a Alejandro Uribe, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Coordinación de los tres entes, es el Congreso del Estado, es la Procuraduría Federal de Justicia, es la prevención del delito. O sea, lo que le hemos pedido y lo que no se ha dado del todo es la coordinación entre quienes están encargados de administrar y de impartir justicia. Creo que ahí es donde tendremos que trabajar. Hay que trabajar con los jueces, hay que trabajar con los agentes del Ministerio Público, hay que trabajar con la Policía Preventiva en la prevención del delito. En más información, después de que la Fiscalía perdió evidencias acerca de uno de los casos, o de prácticamente todos los que desafortunadamente se dieron allá en la fosa de Tetelcingo, a casi un año de la entrega del cuerpo de Israel Hernández, este joven secuestrado en el poblado de Santa María en Cuernavaca, asesinado y enviado a esta fosa de Tetelcingo de Cuautla, las investigaciones para esclarecer el crimen no avanzan. Esto fue denunciado por su hermana Edith, quien detalló que además la Fiscalía General del Estado extravió las evidencias, así como lo escuchan, para poder continuar con las investigaciones del caso. Israel fue secuestrado en el 2012 de su negocio, pese a que la familia pagó el rescate. El joven no fue devuelto y 4 años después fue localizado en las fosas de Tetelcingo. Su mamá, estuvo empujando muchísimo este caso, que hizo visible lo que estaba pasando en esa fosa con muchas otras personas que, sus restos fueron depositados en ese lugar. Vamos a escuchar a Edith, la hermana de la víctima. Está nulo, no avanza. Últimamente de sus pertenencias que quisimos recuperarlas no fueron encontradas en el cuarto de custodia, no aparecieron, la revisaron 2 veces, mandaron a traer al perito que levantó, entonces no avanza ni en recuperar sus pertenencias, al menos en encontrar a los culpables. Ahí el reclamo. Vamos con otro asunto. Una enfermera del Centro Federal de Readaptación Psicosocial del CEFEREPSI, de esto que está ubicado allá en Ciudad Ayala, quien con una severa lesión en la columna viaja todos los días desde Temisco hacia su centro de trabajo, pero no ha sido intervenida quirúrgicamente por una presunta negligencia, por un maltrato, esto por parte del hospital del ISSSTE particularmente. Así lo aseguró Irma Parra, es la madre de la trabajadora, quien relató que el 8 de febrero de 2016 su hija sufrió una caída de un microbús y entonces esto derivó en daños en la espalda debido a que tenía complicaciones en su salud. Sin embargo, pese a diferentes estudios a los que ha sido sometida, donde se concluye que necesita una operación, los médicos del ISSSTE no la han canalizado para realizar la intervención que requiere. Esta fue la queja por parte de Irma Parra, es la mamá de esta mujer trabajadora que dice ha recibido estos malos tratos por el ISSSTE. Y los doctores, hay estudios, hay radiografías o como se llamen, y en todo sale que necesita ser operada y los médicos dicen que no tiene nada, que le está haciendo más al para no irse a trabajar. El día 8 de febrero del año pasado, al ir mi hija a su trabajo a Cuautla, al bajarse de la Estrella Roja sufrió un accidente. El chofer no se esperó a que ella bajara, ya ella llevaba el cabestrillo. Y los doctores, hay estudios. Tiempo de hacer la primera pausa comercial, no sin antes agradecerle que esté con nosotros aquí en 24 Morelos. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, ya volvemos con más información. 24 Morelos, continuamos.
24 Morelos. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en 24 Morelos. Hoy es Día de la Protección Civil. Hablábamos al principio de este espacio acerca de este terremoto de 1985. Y quiero agradecer el día de hoy que nos acompaña el contador Ignacio Valdovinos Valderrama. Él es director del Instituto de Sistemas Organizados del Socorro. Bienvenido. Gracias, a sus órdenes. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Hoy decíamos es Día de la Protección Civil y bueno, muchos escuchamos hablar acerca de ella, pero ¿qué es la protección civil? La protección civil es una situación muy compleja porque abarca la totalidad en las áreas que un país requiere en la materia de protección y seguridad. La protección civil es una organización con apoyo gubernamental que se establece en la mayoría de los países con el objetivo de apoyar a las personas que habitan en zonas vulnerables en caso de que se presenten fenómenos naturales o antrópicos, preservando la salvaguarda de la vida del ser humano, sus bienes materiales y el entorno ecológico. Claro, ahora hemos escuchado este lema de la protección civil somos todos. La idea es de que la cultura de la protección civil debe de nacer en los hogares de cada familia, porque la protección civil está presente en cada momento. Entonces, es impulsar la cultura preventiva desde los hogares para que se vaya difundiendo en todos los aspectos y en todas las áreas. Claro. Hoy hablamos pues acerca de este también fenómeno que tuvimos hace casi 2 semanas, este otro terremoto de 8.2 grados en la escala Richter. Y mucha gente dice, es que fue más fuerte, pero los daños, a pesar de que desafortunadamente sí tuvimos en Oaxaca, en Chiapas, pues no son tan cuantiosos como lo que ocurre en el 85. ¿Se debe esto a un avance en esta cultura de protección civil? Sí, ha habido un avance sobre todo en las cuestiones técnicas informativas de parte preventiva. A la población se han instalado ya medios de comunicación en todos los estados precisamente con el fin de alertar de manera temprana a la población para que pueda seguir las acciones de evacuación, de conservar la calma, de que no cause pánico, porque una situación de terremoto es terrible, a todos nos agarra en cualquier lugar y de repente nos provoca pánico. Entonces, uno de los objetivos principales de la protección civil actualmente es difundir la forma de podernos conducir ante un evento de esta naturaleza. Entonces sí hemos avanzado en informaciones e implementar técnicas de evacuación y sobre todo sistemas de alertamiento prematuros. Ahora, sabemos que pues uno son las acciones que tienen que venir por parte de los gobiernos, ¿no? En todo esto que se tiene que implementar, decía, en cada uno de los estados. Pero también, pues hay muchas otras en donde participa la iniciativa privada incluso, ¿no? Para hacer todos sus simulacros, etcétera, todas estas pues ensayos ante una situación de contingencia. Sí, la misma ley contempla que en los programas internos la iniciativa privada en los diferentes sectores debe llevar a cabo el cumplimiento de tareas en materia de protección civil, tales como la elaboración de programas internos, que es un programa donde integra todos los riesgos internos y externos a los que está expuesta la empresa de acuerdo al giro que maneje. Y dentro del mismo se llevan a cabo la presentación de un cronograma de simulacros a efectuarse en el año. La ley por lo general nos establece que realicemos 3 simulacros, ¿sí?, de diferentes hipótesis. Pueden ser de sismos, pueden ser de incendios, amenazas de bomba. ¿Cuál es la finalidad de un simulacro? Es realizar hipótesis de situaciones que se puedan presentar en cualquier momento. Practicar con la parte de la gente que conversa en las empresas y llevar a cabo las prácticas para poder ir desarrollando cada vez mejores técnicas y mejores procedimientos. Solamente la práctica nos va a poder sacar adelante en caso de una situación verdadera. Por eso es importante que los simulacros se lleven a cabo de acuerdo a las necesidades y por lo menos 3 veces al año. Claro, desde su perspectiva, ¿qué tiene que pasar con las familias de pronto? Porque ellas también tienen que tener pues este tipo de planes de cómo actuar ante situaciones de emergencia, ¿no? Como lo que vivimos de este sismo. Sí, se les recomienda a las familias sobre todo que lleven las recomendaciones básicas de poder tener las cosas a la mano. En caso de situaciones que se presentan de carácter natural, por ejemplo un sismo, se les dice que tengan anticipadamente las cosas personales que puedan llevarse en ese momento, tales como documentos, actas de nacimiento, escrituras, etcétera, lo básico. También se recomienda que tengan algunas cuestiones de protección, un botiquín de primeros auxilios, una linterna, los números de emergencias para poderse comunicar y únicamente lo básico y lo necesario. Recordemos que lo más importante cuando se presenta una situación es preservar la vida.
posteriormente los bienes materiales y al último la afectación del entorno ecológico. Claro, y aquí en el Estado de Morelos, pues una de las cosas en las que también se centra en todo ese tipo de trabajos de protección civil, tenemos el Popocatépetl, ¿no? Que también corresponde a ese tipo de trabajo. Sí, se lleva un monitoreo constante con las autoridades federales, estatales y municipales, precisamente. Se establecen visitas continuas para ver cómo se encuentran las situaciones, para en caso de una evacuación las rutas que estén debidamente señalizadas, que no haya obstrucciones, que los caminos estén en buenas condiciones para, o en caso de que se presente una emergencia, las autoridades en coordinación con la población puedan llevar a cabo los procedimientos necesarios en el menor tiempo posible y con los mejores resultados. Sí se hacen trabajos de manera preventiva. Claro, y esta pues va a ser la Semana de Protección Civil. Habrá muchas actividades en donde va a participar tanto autoridades y también iniciativa privada, ¿no? Sí, efectivamente. Esta semana estamos plagados de actividades. Hoy tenemos varios simulacros, magnos simulacros, en diferentes, casi en la mayoría de las actividades, tanto del sistema gubernamental como del sistema privado, en donde se involucran empresas, todos los equipos de rescate, IRUM, bomberos, protección civil estatal, protección civil municipal, empresarios, la población, ¿sí? Cada vez está más participativa y pendiente de este tipo de situaciones, porque los fenómenos que estamos padeciendo, como los huracanes que acaban de pasar, el sismo que mencionó al inicio, el antecedente que precede, que fue de 1985, pues los efectos son devastadores. Lamentablemente se han perdido vidas y bastante pérdida de bienes materiales. Claro, y pues necesitamos entonces que la sociedad sea precisamente la que pues tome toda esta información y continúa entonces con todas estas acciones, ¿no? Sí, invitamos a la población que haga caso de las recomendaciones, porque luego nos presentamos en algunos lugares y la gente es renuente a participar, piensa que no es necesario, piensa que es pérdida de tiempo, y no, es una parte importante el poder llevar a cabo su participación e involucrarnos en las tareas de los simulacros, en participar. Solamente realizando y practicando simulacros o estando activos a las recomendaciones podemos salir adelante, y es una tarea de todos los días, recordando que la protección civil en México es de 3 caracteres: es obligatoria, permanente y de mejora continua. Eso que ni qué. Pues importante eso que nos comentas, sobre todo porque hoy que decíamos va a haber muchos simulacros, de repente pues la gente no le tomamos la seriedad de vida, ¿no? Y a lo mejor encontramos que pues no bajan, la gente que está en los edificios no baja tan rápido, no baja en orden. Entonces pues son cosas en las que hay una medición y en base a esto sabemos cuáles serían los resultados en caso de alguna contingencia, ¿no? Sí, es precisamente. Uno de los objetivos principales que tenemos en la protección civil es preparar y difundir la cultura preventiva en materia de protección civil en la mayoría de la gente de todas las edades. Estamos trabajando con niños de kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidades, y hemos tenido muy buena respuesta. Yo creo que cada vez la gente se da cuenta de que es necesarísimo el tema de la protección civil, y que cada vez solamente lo que nos puede poner a salvo es estar mejor preparados y mejor capacitados, y tener un equipo básico en los hogares y el equipo que requieren las industrias y la parte gubernamental, que se apoye, porque es un área que requiere el apoyo de las autoridades y requiere el apoyo de toda la sociedad. Claro, y que bueno, pues hoy también tenemos cosas muy avanzadas de alertas, ¿no? Sísmicas. Sí. Y pues son algunas cosas de las que también se ha avanzado y que bueno, pues hoy afortunadamente pues no tenemos resultados tan devastadores ante ese tipo de... Sí, precisamente los medios de información electrónicos que ahora tenemos al alcance, pues cualquier persona lo tenemos la información en cualquier momento. Entonces, este tipo de avances electrónicos con la tecnología y los medios de comunicación para nosotros han sido muy importantes. La participación de ustedes mismos nos da mucho apoyo, el emitir recomendaciones, el emitir alertas, y que participe la sociedad y que no arriesgue su vida. Sobre todo, las partes materiales se recuperan, pero la vida no. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No, yo les agradezco esta oportunidad y los sigo invitando a que participemos en tareas de protección civil. Claro que sí. Ignacio Valdovinos, él es director del Instituto de Sistemas Organizados de Socorro. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en 24 Morelos. 24 Morelos. Continuamos.
24 Morelos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en 24 Morelos. Vamos con más información porque los integrantes de la Brigada de Búsqueda de Desaparecidos Regresando a Casa hicieron un llamado al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, para que atienda la solicitud de brindar un espacio de atención a familiares de víctimas. Lorena Muñoz, hermana de un hombre desaparecido e integrante del colectivo, aseguró que el presidente municipal se negó a recibir a la agrupación y en cambio, pues burocratizó toda esta petición. Ya fueron entonces ahora canalizadas al Instituto de la Mujer en Cuernavaca. El objetivo es que a través de una oficina la brigada pueda dar atención psicológica y apoyo jurídico a las familias que mantienen a un ser querido extraviado. En otros ni siquiera le han dado la importancia, como en el caso del gobierno municipal de Cuernavaca que encabeza el señor Cuauhtémoc Blanco Bravo, que a nuestra petición de reunirnos respondió con un traslado burocrático de nuestra solicitud al Instituto de la Mujer. Y en más información, durante el fin de semana, diferentes universidades en Puebla, en la Ciudad de México, agrupaciones civiles, en este asunto que ya le platicábamos el día de ayer, estuvieron condenando el asesinato de Mara Castilla, que fue encontrada sin vida el pasado viernes tras permanecer desaparecida durante una semana. A todas estas expresiones se sumó Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales, esto aquí en el estado de Morelos, quien está desaparecida desde 2012. Lamentó que pues ahora también se dé este crimen. La joven de 19 años sea incluso revictimizada por toda esa serie de críticas que ha habido alrededor. Señalan que además en México no se ha puesto en marcha todavía el protocolo homologado de búsqueda para que pues no se pueda transcurrir hasta 72 horas y entonces comiencen a hacer estas búsquedas. Vamos a escuchar a Angélica Rodríguez. Ella pues precisamente nos habla acerca de esta situación. Somos muy vulnerables ante cualquier, y no solo eso, sino que todavía revictimizan, que porque iba sola, que porque a esas horas, que si iba en estado de ebriedad, que si no sé qué. Como haya sido, es un ser humano y nadie tiene derecho de tomar la vida de otra persona, ni de hacerle lo que a ella le hicieron. Y bueno, solamente para redondear esta información, le decíamos de Mara Castilla, después de este crimen en el que estaría relacionado un conductor de Cabify, el secretario de Movilidad y Transporte aquí en el estado, David Martínez, aseguró que ese sistema de transporte no está operando en Morelos, como ya todos lo sabemos, pero dice que 4 compañías que trabajan bajo una plataforma electrónica en México, en la entidad morelense solamente se encuentra Uber. En los últimos meses han recibido sanciones hasta de casi 50,000 pesos para 7 de sus operadores. Explican que han sido sancionados porque se colocaban en plazas y ofertaban verbalmente sus servicios, además de que cobraban en efectivo. Bueno, esta incluso sí es una posibilidad que da el servicio de Uber, pero no así pues hacer esta oferta de manera verbal. Vamos a escuchar lo que nos dijo David Martínez, el secretario de Movilidad. En este tipo de transporte no queremos que suceda aquí en Morelos. Hemos estado ya combatiendo el caso, por ejemplo, Uber. Hemos detenido hasta ahorita entre 6 y 7 vehículos. Han sido sancionados con una multa de hasta 48,000 pesos. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué periodo? En lo que voy yo ahorita como secretario. Y Bien, pues ahí entonces lo que nos comentaba el secretario de Movilidad en torno pues a esta serie de sanciones que ha habido por cuanto a Uber, que es la única que pues está operando aquí en el estado de Morelos y que bueno, pues ahorita se encuentra toda esta polémica por los operadores de este tipo de servicios. Aquí los detalles. La entrevista. Hoy queremos agradecer que nos acompañe aquí el politólogo Sergio Álvarez Mata, el maestro, además Álvarez Mata, que bueno, pues nos viene a hablar de un caso muy importante. Estamos en el mes de septiembre, hablamos mucho acerca del patriotismo, de nuestros símbolos patrios, pero tenemos también hace algunos meses ya los 100 años de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces, pues me gustaría abordar este tema porque pues sabemos que algunos dicen la Constitución ya se tendría que abrogar, tendremos que buscar una nueva Constitución, pero quiero conocer la perspectiva que tiene hoy en este análisis Sergio Álvarez Mata. Bienvenido. Gracias, Michelle, muy buenos días. Me da mucho gusto participar en tu programa, poder platicar con los ciudadanos que escuchan y ven esta edición
Respecto a un tema que es muy relevante para todos nosotros, estamos a 100 años de haber sido promulgada nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, al 2007 pues han cumplido 100 años y por supuesto ha habido muchas expresiones, muchas voces que si nuestra Constitución ya está rebasada, que si ya está desfasada, que si ya es muy antigua. Bueno, tiene casi 600 reformas a lo largo de 100 años y bueno, mucho se ha planteado si debe haber una nueva Constitución o como lo ha hecho el Instituto de Investigaciones Legislativas de la UNAM, que más bien lo que requiere es un proceso de saneamiento, de volverla a redactar, reordenar sus artículos, sobre todo porque en algunos aspectos pareciera más una ley reglamentaria por lo extenso y lo incomprensible de los artículos. En realidad, pues bueno, todo Estado, todo país que se precie de ser democrático tiene que tener como base una Constitución. Claro. La Constitución es la base de un Estado democrático, en ella se encuentran contenidos los derechos fundamentales de las personas, en ellos se encuentra establecido la forma de gobierno, la manera en cómo se distribuye el poder, cómo se ejerce, cuáles son los límites del poder, pero algo muy importante, el poder del ciudadano, o sea, dónde está la fuerza del ciudadano para poder contener el ejercicio de la autoridad y evitar que caigamos en esquemas antidemocráticos como es el autoritarismo. Entonces, las constituciones son indispensables, son necesarias. Claro. Yo creo y coincidiría con el Instituto de Investigaciones Legislativas de la UNAM que lo que requerimos es hacer un rediseño de la misma Constitución, reordenar sus artículos de tal manera que los podamos hacer comprensibles para el ciudadano. En otros países... Eso es importante, porque en muchas ocasiones la gente no conoce sus derechos, ¿no? O de pronto puede leer la Constitución, pero no le parece que es tan claro, le parece que solamente los abogados la pueden entender. Así es, creo que Diego Valadez en esto tiene un criterio muy importante que vale la pena retomar, el sentido de que una Constitución debe ser redactada para que le entiendan los ciudadanos, no necesariamente los políticos, los gobernantes, sino los ciudadanos. Entonces una Constitución tiene que ser comprensible, tiene que ser redactada de una manera sencilla, objetiva, para que el ciudadano pueda entenderla. Mira, yo siempre he pensado que un Estado democrático es un Estado en el que el ciudadano vive en Constitución, es decir, vive su Constitución, no porque se la sepa de memoria, no porque la estudie todos los días, sino porque la vive, porque la ejerce. Porque practica los derechos. Porque la practica. Y sobre todo algo muy importante, porque la autoridad sabe sus límites y no los rebasa, los respeta. Hemos hablado en estas últimas fechas, en el marco de estas celebraciones, en la Semana de la Cultura Jurídica, en la Facultad de Derecho, sobre el tema de la gobernabilidad democrática. Y este es un tema muy importante porque incluye un rubro que yo he considerado fundamental, que es el tema de la incidencia de los ciudadanos en el diseño de las políticas públicas. Y una Constitución debe de garantizar la posibilidad de que los ciudadanos puedan accesar al diseño de las políticas públicas para que éstas se conviertan precisamente en los planes que el gobierno ejecute para satisfacer las necesidades. No hay gobernabilidad democrática si no hay una sociedad activa, participativa y sobre todo si el gobierno no es un gobierno abierto para diseñar sus políticas públicas como una respuesta y atención a las principales demandas. Hoy estamos hablando de temas muy delicados, de la inseguridad, por ejemplo. Claro. Estos casos patéticos, terribles, reprobables, que hemos vivido de estas mujeres que han sido víctimas de la atrocidad del ser humano, ¿sí? En particular de los hombres que las han sometido a esta violencia hasta el grado de privarlas de la vida. Y esto no es más que el reflejo de un problema de falta de gobernabilidad. Es decir, de que el ciudadano no tiene confianza en la autoridad y la autoridad no tiene una política pública que satisfaga plenamente la demanda y la necesidad de mayor y más seguridad. De tal suerte que además hay impunidad, de tal suerte que seas mujer o seas hombre, puedes tú andar en la calle sin tener la preocupación de qué te va a pasar, ¿no? Sino al contrario, que puedes tener la tranquilidad de que puedes desplazarte por tu ciudad, que puedes estar de día o de noche sin que pase nada. Hemos habido casos a plena luz del día que los asaltan, que los levantan, etcétera. Entonces, ahí hay un gran problema. Bueno, aquí en el estado de Morelos, que además pues tenemos muchas complicaciones con los temas de seguridad. Así es. Y entonces, esto se ve reflejado en la evaluación que el ciudadano hace respecto a sus gobernantes. Hoy tenemos un presidente de la República, tenemos un gobernador, tenemos muchos gobernadores con una muy bajísima evaluación ciudadana. Y cuando tenemos este dato
de reprobación a las autoridades, estamos frente a un esquema de inestabilidad del gobierno, porque el gobierno no está siendo capaz. Y lo más terrible es que en ese intento de ser capaz pretendan ser autoritarios y todo lo impongan por la fuerza, por encima de la voluntad de los ciudadanos. Eso es gravísimo. En el caso de la Constitución, desde su perspectiva, ¿sigue recogiendo las necesidades de la gente o está un poco más en este momento hablando de necesidades pues, de los partidos políticos, de la política en general en México? Mira, yo creo que nuestra Constitución a lo largo de 100 años ha sufrido varias transformaciones muy importantes que bien podrían colocarla en una de las constituciones más modernas, ¿sí? Hemos accesado al tema de la transparencia. Estamos abordando el tema del sistema anticorrupción. Desde hace ya varios años venimos abordando el tema de la seguridad pública, planteándonos esquemas desde la Constitución que articulen todo un sistema nacional de seguridad. Hemos venido incorporando derechos humanos fundamentales. La reforma yo creo que más importante de los últimos años en nuestra Constitución es la del 2011, en donde se incorpora en el artículo primero el pleno reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, principios que los tratados internacionales ya se habían abordado, y creo que nuestra Constitución sigue siendo una Constitución de avanzada. El gran problema es su redacción, cómo ha venido siendo construida y redactada en sus últimas reformas, en donde prácticamente por situaciones de una buena técnica legislativa, de repente convierten un artículo en una ley o en un reglamento, y entonces tenemos artículos sumamente extensos cuando pudieran quedar redactados de una manera sencilla, comprensible, accesible y que consagre los derechos que hoy en día se han establecido. O sea, es indiscutible, nuestra Constitución no es la misma del 17 a la de ahora. El gran problema es que su técnica legislativa ha implicado una serie de situaciones en donde incluso llegamos a encontrar contradicciones en el texto constitucional, porque se prevé una disposición en un artículo y se prevé otra. Por ejemplo, te pongo el caso de participación ciudadana en el caso de la revocación de mandato. Claro, que eso, bueno, era una de las figuras que aquí se estaba pidiendo mucho. Había hasta el compromiso de hacer una revocación en su caso y que pues ahora ya no quedó. Ahora ya no quedó. Pero el tema al que quiero yo llegar es que se ha argumentado que la Constitución General de la República no prevé la revocación de mandato y por lo tanto no podemos tenerla en el Estado de Morelos. Y por supuesto, o sea, hubo una reciente reforma que genera la posibilidad de una disposición a nivel local que sí la contemple. ¿Por qué? Porque la facultad de autoconfiguración legislativa en los congresos locales, la Constitución no la limita. La Constitución dice que podrán los congresos de los estados contemplar las figuras de participación ciudadana que considere convenientes y por lo tanto abre el abanico de posibilidades. El gran problema es que tampoco estamos ejerciendo esa libertad de configuración legislativa en los congresos para adoptar todas esas posibilidades cuando la Constitución nos está dando una amplitud. En otros casos las restringe mucho y las concentra en facultades para el Congreso de la Unión. Yo quisiera hacer un comentario, por ejemplo, de los 136 artículos que tiene la Constitución. El artículo 73 es el que más reformas ha tenido a lo largo de 100 años. Prácticamente ha tenido 78 reformas o 76 reformas, en las cuales cada vez se va incrementando más las facultades al Congreso de la Unión en detrimento de las facultades de los congresos de los estados. Entonces, la pregunta es: ¿y para qué queremos Congreso de los estados si hoy prácticamente todas las materias las legisla el Congreso de la Unión? Y tenemos que rescatar ese federalismo para fortalecer a los estados en este pacto del que habla nuestra Constitución y que cada estado conserve su identidad, conserve su propia idiosincrasia en el marco de nuestra Constitución, pero con una posibilidad de expander los derechos de acuerdo a las realidades locales que hay en cada entidad federativa. Entonces, tenemos una buena Constitución, requiere de un proceso de armonización, de depuración, de redacción, para que ésta se convierta en un instrumento totalmente accesible a los ciudadanos, de tal suerte que podamos decir que nuestros ciudadanos viven en Constitución porque conocen su Constitución, exigen sus derechos y algo muy importante, la autoridad sabe sus límites y respeta esos límites y no los rebasa. Y ese sería el mejor escenario sin duda. Pues sin duda. Agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Eres de interesante análisis el maestro Sergio Álvarez Mata, hablando de estos temas de la Constitución. Gracias. Gracias a ti. Y nosotros continuamos con más información. Vamos ahora con otros asuntos, debido a que el pasado jueves autoridades de la Comisión Estatal del Agua pues dejaron plantados, así literalmente, a los integrantes de la Unión Nacional de los Trabajadores en estos temas importantes acerca de la ejecución de 2 obras de infraestructura hidráulica.
Ya el miércoles, los miembros de la UNTA podrían realizar un nuevo bloqueo a la sede de la Conagua en Cuernavaca, así lo ha advertido Omar Zambrano, el líder de esta agrupación. Las obras que están reclamando son pues una represa para los ejidatarios en Temuac y una red de agua potable para vecinos de la colonia Emiliano Zapata de Yautepec. Vamos a escuchar a Omar Zambrano, él es líder de los trabajadores del campo. Este audio acerca de el líder hablando pues de toda esa serie de peticiones que están haciendo a las autoridades. Mientras tanto, seguimos con más información porque se llevó a cabo una conferencia de los especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y bueno, esto con referencia a la utilización de los pesticidas y plaguicidas y las consecuencias que derivan también del impacto negativo al contacto con el cuerpo humano. Vamos a escuchar a Fernando Baena, investigador de este campo experimental. Lo más importante que usted desea que haya trascendido entre los estudiantes que hoy tomaron la conferencia con usted. Pues mira, algo que nos interesa mucho es que conozcan que hay una corriente muy importante de gente que está impulsando el desarrollo de otro modelo de agricultura. Estamos tratando de cambiar ese esquema de la agricultura convencional basada en el uso de insumos por una agricultura que no esté impactando los recursos naturales, que no esté contaminando, que no esté dañando a la gente. ¿Cuál sería la alternativa en este caso? Nosotros le llamamos agricultura sostenible y dentro de la agricultura sostenible el manejo agroecológico de plagas como una herramienta para estar suprimiendo el uso de plaguicidas. ¿Cómo se emplea este sistema de plagas? Sí, mira, este es un método de manejo donde ya no se trata de hacer cosas en función a síntomas, sino más bien de modificar ambientes para desfavorecer el desarrollo de la plaga. O sea, si las plagas surgen por algo, pues nosotros hay que tratar de incidir en qué es lo que está haciendo que surja la plaga. Y algo muy importante es en restablecer a los insectos que son buenos, porque esos han estado completamente al margen, cuando los responsables de que no haya plagas han sido esos insectos. Sin embargo, el manejo en base a agricultura convencional, que priorizó el uso de agroquímicos. Ahora sí, permítanos rescatar este audio del líder de los trabajadores del campo, que bueno, pues sostienen que mañana van a estar haciendo algunos bloqueos, esto en Avenida Universidad. De septiembre vamos a tomar nuevamente las instalaciones de la Conagua debido al incumplimiento que hemos tenido en la ejecución de 11 millones de pesos, en donde desde el mes de febrero los hemos tenido ya etiquetados. Vaya, se retiraron pero no les resolvieron nada. Vamos ahora con las portadas nacionales, los periódicos y sus encabezados, las noticias importantes que el día de hoy pues saltan a la vista. Comenzamos entonces ya con el periódico El Universal. Nos dice: compra de voto lidera los delitos electorales. Esto después de las investigaciones que se han hecho por las elecciones en Estado de México. También hay algunas investigaciones en Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca, que son los que tienen la mayor incidencia. El PRI encabeza este tipo de compra de votos. Imagínense ustedes, manipulan datos en compraventa de predio de Ricardo Anaya. Siguen estas investigaciones del Universal hacia el presidente nacional de el PAN, Ricardo Anaya. En el periódico Excelsior, hallan muertas a 921 desaparecidas. Los informes de 2014 a 2016 no detallan si alguno de estos asesinatos fue tipificado como feminicidio. Organizaciones no gubernamentales reportan 83 homicidios durante este año. Además, Oaxaca sufre por grietas. Se hace ahí, pues esos estudios se revelan parte de los estudios que se sostienen a partir de lo que ha ocurrido con el terremoto de 8.2 grados. En Milenio, narcoviolencia rebasa los 100,000 ejecutados. Ya de acuerdo pues lo que ellos mencionan, por ejemplo, en Chihuahua mataron a 22 personas, 5 de ellas eran mujeres y 11 fueron abatidas en menos de 2 horas. Se está recrudeciendo esta situación en aquel estado del norte del país. La Jornada.
En Puebla, Estado de México y Chihuahua, 368 mujeres asesinadas, cifras de este año. Muchos casos se consideran como feminicidios. Después de lo ocurrido con Mara Castilla, pues claro que se está haciendo un estudio pormenorizado acerca de todo lo que ha estado sucediendo con respecto a esta violencia que se está viviendo en el país en contra de las mujeres. En el Financiero, Telecán, obstáculos en 12 temas, avances en 7. Así que pues no es un panorama muy bueno para las autoridades mexicanas que han estado en toda esta serie de negociaciones. El Economista, se complica cerrar TLC en el 2017. Nos movemos rápido hacia ninguna parte, fue lo que pues se ha dicho durante estas reuniones. Y en el periódico Reforma, salpica Odebrecht a 3 calderonistas, entre los implicados Jordi Herrera, Suárez Coppel, así como Ian Malo. Así que pues todavía sigue dando mucho de qué hablar este asunto, estas investigaciones y lo que se ha revelado y estos pues presuntos actos de corrupción o de sobornos en los que estarán involucrados también personas aquí en nuestro país. Así que pues vamos a estar pendientes de lo que suceda en este tipo de asuntos importantes. Vamos a continuar con la información nacional porque Alejandro Murat, el gobernador del estado de Oaxaca, aseguró que la entrega de víveres a 41 municipios que fueron damnificados por el sismo el pasado 7 de septiembre se entrega con total transparencia por personas, instituciones gubernamentales y la sociedad civil. Además, enfatiza que hay un protocolo por lo que pues, se realiza ya en estos casos de violencia, donde primero se identifican las necesidades básicas de las zonas afectadas, para después priorizar los víveres y los lugares de mayor número de personas. El mandatario también señaló que ya están los trabajos de reconstrucción y declaró que son los militares los encargados de esta encomienda con el fin de dar certeza a la población. Este asunto porque, bueno, se habló mucho acerca de que no estaban llegando los apoyos que ustedes pues han estado enviando, que todas las personas alrededor del país han tenido esa solidaridad, envían entonces víveres y que pues no estaban llegando a las personas allá en Oaxaca y tampoco lo estaban haciendo en Chiapas, que había gente que pues estaba interceptando todo esto. Así que por esto se da la declaración de Alejandro Murat para pues, solicitar que se siga apoyando a esas personas damnificadas. Además, el día de ayer, el Sismológico Nacional reportó que en punto de las 9 de la mañana con 19 minutos pues hubo otro sismo. Este fue de 5.8 en la escala de Richter y tuvo un epicentro en Oaxaca. Hasta este día son casi 3,000 las réplicas desde el 7 de septiembre. Se determina que son réplicas pues, por el lugar en donde se está dando el epicentro. Así que pues así están las cosas allá. Además de que en Chiapas pues ya se han reiniciado las clases, esto después decíamos del terremoto. En el sureste de México se dejó un centenar de personas fallecidas, de acuerdo con la información de la Secretaría de Educación de Chiapas. Son 72 las escuelas que seguían sin clases debido a las afectaciones y proponen ahora que pues puede haber peligro para alumnos. Entonces su propuesta es que haya una revisión permanente a todos estos planteles. Además, el ciclo escolar hasta el momento, pues no hay fecha para que se pueda reiniciar. Los afectados reanuden ya estas actividades. Y se canceló el simulacro del sismo del 19 de septiembre en algunos estados. Esto de acuerdo con la información que dio Luis Felipe Puente, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Informa que el simulacro que se realiza año con año, ya ahora 19 de septiembre, se conmemora este destructor sismo y pues va a ser suspendido en el Estado de México, tampoco ahora en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Querétaro y Michoacán. La situación se da como una muestra de solidaridad con los habitantes de Chiapas y Oaxaca. Estamos llegando al final de esta emisión informativa, pero le recordamos, nos mantenemos en comunicación permanente las 24 horas del día a través de 24 Morelos en Facebook. Gracias por seguirnos, a la gente que estuvo en esta transmisión simultánea que estamos haciendo en redes sociales y por supuesto a quienes nos escuchan a través de La Mexicana 90.3 FM. Esperamos que tengan un excelente día. Yo soy Michelle Onofre y ya lo sabe, la realidad de la entidad está aquí en 24 Morelos. Lo esperamos el de mañana en punto de las 7 de la mañana.